Gracias, amigo, por continuar con este programa Balance Económico por este canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel. Bueno, este es un tema que lo teníamos pendiente de comentarlo. Tú me lo habías dicho, Jeffrey, hace unas semanas sobre los aumentos de precios de la gasolina en los Estados Unidos. Hay que decir que durante varios años en los Estados Unidos no había sido motivo de preocupación los precios de los alimentos, de los combustibles, de la renta de vivienda. En la actualidad es la principal preocupación debido a la inflación que está afectando a ese país, que a mayo de este año ronda 8.6%. Siempre se decía, yo lo vengo escuchando desde pequeño, de que en Estados Unidos los precios de la comida barato. Y abundante. Sin embargo, esa es una de las preocupaciones. Y los precios de los combustibles también se podía comprar, pero nunca antes como ahora. El presidente Joe Biden le ha llamado impuesto Putin como una forma de culpar a su homólogo Vladimir Putin por la alta tasa de inflación de ese país que lleva meses alcanzando máximos que no se veían desde hace 40 años, de los años 80 y algo. No se veía esta tasa de inflación tan alta. La inflación se ha convertido en la obsesión del presidente Joe Biden, y ahí vemos una imagen de Joe Biden dirigiéndose en esta semana a Estados Unidos, donde decía que los aumentos de precios están hundiendo su popularidad de su gobierno y del Partido Demócrata más que cualquier otro problema que afecta a los estadounidenses, a tan solo 5 meses de las elecciones legislativas, las cuales se celebrarán el 8 de diciembre. O sea que la popularidad de Joe Biden ha ido en picada y tiene ahí de frente las elecciones legislativas. También la Reserva Federal está aplicando sus mayores subidas, aumento de tipo de tasa de interés desde 1994, que pueden provocar incluso una recesión. Al margen de maniobras del presidente Biden, es muy escaso, y su último plan es suspender por 3 meses el impuesto sobre la gasolina. Al igual que aquí, se tiene un impuesto a la gasolina, igual que en otros países, se tiene impuesto a los combustibles. Y lo que se ha planteado que haya una suspensión de los impuestos a los combustibles. La verdad es que la Casa Blanca se está planteando medidas extraordinarias para que los residentes de los Estados Unidos tengan un respiro a sus presupuestos familiares en medio de esta crisis que se está viviendo. La medida permitirá una rebaja de 18 centavos de dólar en el precio del galón, cerca de unos 5 centavos por litro. Muy poca cosa en comparación con los aproximadamente 2 dólares por galón que ha subido el precio de los combustibles en Estados Unidos en el último año. Pero al menos permitiría a Biden, presidente de los Estados Unidos, mostrar algo de iniciativa real al respecto. Ese impuesto, me refiero al impuesto a los combustibles, en todo caso depende del Congreso, o sea que él no lo puede rebajar, el gobierno no lo puede rebajar por voluntad propia, si tiene que someterlo, tiene que someterlo al Congreso. Tendría que aprobar la suspensión de este impuesto por 3 meses. En Estados Unidos, además del impuesto federal, impuesto que está pretendiendo Joe Biden reducir, que lleva congelado desde 1993 en esos 18.4 centavos de dólar. Se aplica a la gasolina impuestos estatales, o sea, aparte del impuesto federal, se aplican los impuestos estatales que encarecen más el precio de los combustibles, 31 centavos de galón al combustible, aunque oscila entre 9 centavos en Alaska y 58 en California. En adición, el presidente Biden pidió a las refinerías que aumenten su producción de combustibles. Eso que está en verano, eso veremos, porque si los precios están altos,
las refinerías quieren aprovechar los momentos de vacas gordas para vender su combustible. También a los estados que suspendan sus impuestos a la gasolina o proporcionen un alivio equivalente. Es la primera vez que el precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos supera los $5. Tú me comentabas esto y cuando me lo comentaste hace unas 3 semanas, Jeffrey, ya había subido a $6 el galón de gasolina en los Estados Unidos. Hay estados como California en donde usted se puede encontrar una estación de gasolina con precio que ronda casi los $10. Eso ya, imagínate, $10. Eso es insostenible. Es uno de los estados que tiene más impuestos los combustibles. El caso de Nueva York también tiene muchos impuestos, pero no ha habido, no se había visto antes esto. Repito, en Estados Unidos un galón de gasolina por encima de los $5. Eso no se había visto en los últimos años. Estos precios han erosionado los presupuestos de todas las familias residentes en ese país, Jeffrey. Ale, mira, disculpa que te interrumpa. Sí. Viendo esto que se ha suscitado en Estados Unidos con los precios del combustible, podemos decir que el gobierno dominicano ha hecho grandes esfuerzos para que la crisis y el alto costo del combustible no se transfiera al consumidor acá en República Dominicana. Es bueno que se valore y se reconozca el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader para no transferirle los costos importados del combustible a los dominicanos. Sí, y más cuando el precio del barril de petróleo ha llegado a $120 el barril de petróleo que consumimos nosotros. Y ya lo que es el subsidio a los combustibles ronda los 23.000 millones de pesos. Y República Dominicana se espera que para cerrar el año, de acuerdo a continuar esta situación, puede llegar a unos 54.000 millones de pesos. Es un estimado, o sea que los precios de petróleo bajan, suben. La cuestión es que... Una carga económica. Sí, claro. Pero el presidente ha tomado la decisión de cargar con eso para no cargar al consumidor dominicano, ya que va muy cargado con lo poco de la inflación. Recordemos que el pasado 7 de marzo el presidente Luis Abinader estableció un discurso que siempre y cuando el precio del barril de petróleo se mantuviese entre 85 y $115, se iba a estar subsidiando. Eso era por 4 meses. Ya pasaron los meses, pero hubo días, semanas, en donde el precio del barril de petróleo superó los 115. Es más, la misma semana que pronunció el presidente Luis Abinader, el precio del barril de petróleo subió a $116. Sí, se superó la barrera de los 115. Sí. Volviendo a los Estados Unidos, también una recopilación de unas 130.000 estaciones de combustibles hecha por la Asociación Estadounidense de Automóviles, la AAA, que es una federación de asociaciones automotrices fundada en el 1902. El 32% de las estaciones en todo el país, o sea, en Estados Unidos, ya estaban vendiendo la gasolina en más de $5 el galón, y que el 10% de esas 130.000 estaciones de gasolina se vende la gasolina por encima de 5,75 el galón. Al día de hoy el precio promedio en Estados Unidos ha bajado un poco, se encuentra en $4.90, pero con la tendencia a aumentar. Si nos puede ya colocar la imagen, exacto, esa imagen donde muestra el precio promedio y los estados en donde, fíjate, que los estados que están rojos es los precios de la gasolina donde están
más alta. Y los estados, los cuadritos que están en blanco, es donde la gasolina está más barata. El impuesto federal a los combustibles se utiliza para mantenimiento de las carreteras interestatales, los highways, subsidio al transporte público, que es una responsabilidad del gobierno federal, y el gobierno estaría prescindiendo temporalmente, de acuerdo a lo sometido por el presidente Joe Biden al Congreso de Estados Unidos, por 3 meses de la recaudación de impuestos a los combustibles y descontando el precio del galón de gasolina a los consumidores. Pero ojo, esto no quiere decir que los impuestos estatales vayan a suceder lo mismo, porque como de manera independiente, los gobernadores, habría que ver si por lo menos en los estados demócratas los precios de los combustibles tienden a bajar, a quitarle los impuestos, para aumentar la simpatía para el Partido Demócrata. O sea que hay una combinación de economía y de política. Sí, que influyen bastante en Estados Unidos, ya que hay mucha independencia jurídica en todos los estados. Sí. Habría que ver si esta decisión, esta propuesta que hace el presidente de Estados Unidos es acogida por parte de los republicanos en sus diferentes demarcaciones o ciudades, sí, estados. Porque se da por descontado que el del Partido Demócrata van a tener que considerar. Sí. Pero bueno, seguimos entonces. La rebaja de unos 16 centavos en el galón de gasolina y 24 centavos por galón del diésel, también, porque incluye también el gasoil, el diésel. Adicional a esa medida, el gobierno federal está contemplando la posibilidad de enviar a cada familia norteamericana una tarjeta de descuento para compra de combustibles. Es un subsidio directo a los combustibles. O sea, que están haciendo todos los esfuerzos para que no impacte negativamente en los presupuestos familiares de la familia, el precio de los combustibles, por lo menos por 3 meses. Ya llenar un tanque de gasolina en los Estados Unidos ya está sobrepasando un vehículo normal, un sedán, más o menos está pasando los $100. Eso era impensable en ese país, me refiero a los Estados Unidos, donde usted con 15, con $20, $15 con 20, lo máximo, esta situación se podía corregir, o sea, con $15 con 20 centavos podía llenar un tanque de combustible. Esta situación es definitivamente incontrolable y de mucha incertidumbre, además de difícil que está pasando los Estados Unidos y también en varios países de América Latina. Bueno, estuvimos viendo en esta semana, Jeffrey, la protesta que hay en Ecuador por el asunto de altos precios de los combustibles, de la carestía de los alimentos. Hay que seguir de cerca lo que está sucediendo en Estados Unidos, hacer uso racional de los combustibles, eso lo hemos manifestado aquí en República Dominicana. Lo cierto es que las decisiones en todo el mundo son tan variadas como los consumidores y países. O sea, habría que hacer un poco más de ejercicio, caminar más, desempolvar la bicicleta. Yo tengo bicicleta, yo estoy haciendo algunas diligencias en bicicleta, las que están alrededor. Lo que pasa es que en estos países, con este calor, no es fácil, pero hay que hacer sacrificios. Tomar el metro, el tren, el autobús. Ale, ¿qué tú crees? Disculpa. ¿Qué tú crees de racionalizar el uso del transporte privado? Una vez aquí, hace como 20 años, que se tomó una medida parecida, que se racionalizó el uso del transporte privado, utilizando las placas pares, las impares. Sí, se llegó, sí, yo recuerdo ese asunto. Fue una medida que duró poco. Duró poco. Pero en estos momentos pudiera ser
Una buena medida. Sí, pero hay que llevarle al ánimo de nuestros ciudadanos de que este subsidio que está otorgando el gobierno es un sacrificio a las finanzas públicas, porque lo que se destina para el subsidio entonces se debe de utilizar para otras áreas. Otra opción es para ahorrar combustible, hacer el uso racional, es manejar despacio para ahorrar combustible, revisar los viajes por carretera, programar las rutas de diligencia, si hay 2 o 3 miembros de la familia que van para un lugar, coordinar esa salida. O sea, nosotros seguimos insistiendo en eso, Jeffrey, a nuestra teleaudiencia y a la teleaudiencia que nos escucha, que nos ve en los Estados Unidos y en parte de América Latina, donde se ve este canal Hilando Fino. Ese ha sido nuestro comentario sobre esta situación de los aumentos en los precios de los combustibles en los Estados Unidos, Jeffrey. Sí, entonces dejar de ser optimista, pero sí la moderación, la reflexión sobre la racionalización o medidas que nos ayuden a racionalizar el uso del combustible de nuestros vehículos, más otras cuestiones en función de la inflación que existe, heredada, no es propia, heredada de la crisis del mundo, y que nosotros dominicanos nos sentemos a que tenemos que colaborar y contribuir con nuestro gobierno, con nuestro país, y como lo han hecho otros países, para poder contrarrestar la crisis económica existente en este momento en el mundo. Sí, así es. No es algo propio de la República Dominicana, sino es que el mundo, a raíz de los 2 años de crisis de salud que nos ha embargado este malestar del COVID-19, y ahora los 5 meses que tenemos en medio de una situación bélica de 2 países con gran incidencia en el mundo en las exportaciones. Tanto de crudo y de alimentos. Se suma a esto y el mundo se encuentra, no arrodillado, pero sí con timidez en sus acciones de políticas económicas. Sí, así es, así es. Bueno, señores, hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy, Balance Económico. Esperamos entonces tenerlo también, contar con su audiencia para el próximo domingo, donde tendremos un programa igual o de mejor contenido que el de hoy. Así que le deseamos un feliz resto del día de hoy, domingo, y nos veremos el próximo domingo por este canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel.